amigos? ¿Cómo están? Gracias por seguir en la sintonía de 24/7, un nuevo capítulo de Confirma para Confirmar. Está Cepcito aquí y tenemos dos... Me asusté. Tenemos a Cepcito aquí y a dos invitados, dos psicólogos. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Muy interesante. Vamos a... Fuera de la broma, fuera de la risa y todo, vamos a tratar temas básicamente de salud mental, problemáticas, situaciones que viven los jóvenes hoy en día, problemas y desafíos juveniles. La salud mental no es moda y no es broma tampoco, así que no vamos a estar jijiji, jajaja, Cepcito, en este capítulo, verás. No me vas a hacer reír. Muy seria. Bueno. Yo soy un hombre divertido, eso es otra cosa. Preséntate. No, ¿qué te vas a presentar? Saluda a tu público. Muy buenas muchachos, qué gusto poder verlos nuevamente aquí y que nos puedan hacer compañía en este lindo programa que más que todo es para ustedes. En el día de hoy, como decía Noah, vamos a ver un tema bastante interesante, muy serio y más que todo que le vamos a poder sacar provecho. Más que todo todos conocemos amistades, compañeros que quizás sepamos que pueden tener algo que no quieran conversarlo o que sí quieran conversarlo. Familiares, amistades cercanas, no tan cercanas. Vamos a ver ciertas ideas de cómo podemos abordarlos, ciertos tips, y qué mejor que con dos maravillosos expertos que nos están haciendo compañía van a poder explicarnos y darnos lucidez en un tema tan enriquecedor como hoy. Por favor, comenzamos con ustedes, muchachos, preséntense. Listo. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a este espacio, a este podcast. Estoy muy agradecido a esta invitación. Y en este caso yo soy el psicólogo Luis Benenaula y ya cuento con aproximadamente unos 6 años de experiencia trabajando como psicoterapeuta. He tenido la oportunidad también de trabajar con adultos jóvenes y también con adolescentes en mi ámbito de terapia privada. Y también me dedico al ámbito de la investigación académica. Así que bueno, muchas gracias en ese caso. No, un placer para nosotros tenerlo aquí. ¿Usted? Bueno, mi nombre es José, yo soy psicoterapeuta también, ya llevo casi cerca también 5 años de experiencia. Trabajo con pacientes con cáncer, adultos y jóvenes. Me enfoco mucho también en una terapia que se llama TREC, Racional Emotiva. Trabajo mucho en la parte de los pensamientos y cómo esto puede afectar en el día a día. Muy bien. Tenemos aquí a dos profesionales. Perfecto. Vamos a iniciar. Disculpen para solo saberme y meterme en el chisme. ¿Ustedes dónde están laborando en este momento? A ver, yo trabajo en el Interhospital, aquí en la unidad de Quality of Care con pacientes con cáncer y también soy psicólogo de planta en la clínica de Trino Andrade. Ah, qué bien, fantástico, muy bien, felicidades. Sí, yo actualmente estoy brindando psicoterapia de manera privada en mi consultorio en San Borondón, en Arcos Plaza. No, pues muchachos, qué alegría esos profesionales jóvenes que tienen justamente diferentes maneras para poder servir y ayudar a la sociedad. Nos llenan de orgullo, Claro qué que bien sí. muchachos, Gracias. felicidades. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales problemas emocionales o incluso psicológicos que hoy en día se enfrentan los jóvenes? ¿Qué es lo que ustedes usualmente han escuchado en alguna consulta de algún joven o normalmente las madres a veces acompañan a los hijos, ¿no? En estas consultas? Claro, un patrón que a veces se suele repetir en algunos pacientes jóvenes, adolescentes también, está muy ligado a veces a una crisis emocional que pueden tener, crisis a veces en la que no pueden con los recursos que tienen lidiar a un problema y a veces está muy ligado a temas de aceptación con otros, formar parte de un grupo o a veces problemas de aceptación en la dinámica familiar que tienen también. Entonces esos son problemas que se suelen dar de manera muy común en jóvenes como tal. ¿Hay algún caso que usted recuerde que lo haya marcado durante toda su carrera, de algún paciente como tal? Sí, por supuesto. Sí he tenido un caso en particular de una paciente que tuve, que en este caso tenía ciertos problemas en la dinámica familiar. Entonces tuvimos que trabajar un poco en cómo poder sanar esa relación que tiene, ya sea con su papá, con su mamá, y las expectativas que los padres tenían de ella en este caso. Algo muy interesante que dilucida en esos momentos es entender que cada paciente tiene su tiempo propio, que en ocasiones hay situaciones que los jóvenes más que todo se estresan porque tienen un problema que quizás lo sienten insuperable a un corto plazo. Entonces ustedes también pueden justamente darnos fe de que cada persona tiene su propio tiempo, que no es una situación de compararse, sino de entenderse a sí mismo para poder procesarse a través de la ayuda que ustedes brindan como tal, llevándose la mano, que brindan las herramientas para que esa persona pueda salir. Claro, hay un punto muy importante que, bueno, Carl Jung dice, ¿no? Un psicoanalista, y es que
cuando tú aceptas un problema, empiezas también el proceso de cambio. Si tú no aceptas que tienes algún problema, alguna ansiedad, algún malestar en tu día a día, te va a ir carcomiendo todo el tiempo ese problema y va a ir desfogándose o va derivándose en diferentes situaciones. A mí me gusta decirle a los pacientes que es como un sándwich que tú te preparas súper bueno, súper rico y dices, ok, huele demasiado rico, pero lo voy a guardar abajo un cajón. Perfecto, pasan días, empieza a apestar. Pasan semanas y dices, ok, ¿por qué huele demasiado feo el cuarto? Me está generando una molestia. Pero hay veces que ese sándwich es un problema familiar. Alguna situación que has vivido en tu día a día, pero nunca lo resolviste o lo manejaste. Y al momento de dejarlo pasar, empiezan también los problemas. Y decimos, ¿por qué tengo ansiedad? No sé por qué estoy teniendo ansiedad, no sé por qué tengo problemas de trastorno alimenticio, o alguna depresión o algún estrés. Te pregunto, ¿por qué la gente suele posponer esos problemas o no atenderlos en su momento? Que luego, claro, va a causar esa ansiedad al futuro. ¿Por qué solemos hacer esto aquí? Hay un punto clave, ¿no? Hay muchos diversos factores y premisas por qué no van al psicólogo. Bueno, ahora te puedo decir un punto antes de la pandemia. Antes no era tan atractivo ir a un psicólogo porque pensaban que el hecho de ir a un psicólogo era para personas locas, para personas que tenían que estar en un psiquiátrico. Claro. Entonces tenían esa idea de, no voy al psicólogo si estoy bien, no estoy loco, ¿para qué me van a encerrar a un manicomio? Uh-huh. Entonces pasó la pandemia y se dieron cuenta de que existía una gran necesidad de ir al psicólogo, no porque estábamos locos, sino porque necesitamos acompañamiento para la ansiedad, para los trastornos alimenticios, para el miedo que teníamos post pandemia de salir y no enfermarnos y posterior sentir ese pensamiento de querer morirnos. Entonces se vio ese llamado aquí en Latinoamérica de decir, bueno, el psicólogo es muy importante y hoy en día me imagino y más que todo veo que la mayor parte de las personas están yendo al psicólogo. Necesitamos que esa minoría también siga asistiendo y asista al psicólogo. ¿Y normalmente asisten ellos solos en sus experiencias como profesionales? ¿Asisten los jóvenes solos o con los padres de familia? Bueno, en el caso de adolescentes sí suelen asistir a veces con los padres de familia y se tiene una consulta. Obviamente también puede ser junto con el padre de familia o también bajo el consentimiento de manera privada. Y en adultos jóvenes, por lo general, ellos solos también. ¿Y cómo es mejor trabajar? ¿Con los padres y los hijos juntos o por separado? Depende de cada caso, pero en la mayoría de ocasiones sí es importante tener un trabajo conjunto. Claro, porque a veces se pide, en el caso de los adolescentes, se pide un cambio de adolescente. Sí. Pero indagando un poco más nos damos cuenta de que pues también parte del problema es la dinámica familiar que se está teniendo. Entonces tenemos que trabajar de una manera sistémica, de una manera global, todo el cambio en este caso. Algo que se puede aprovechar ya que lo pusieron sobre la mesa y en ocasiones está bien no saber esta diferencia, pero que ahora podemos aprovecharlo. Uh-huh. Este uso del acudir a un psiquiatra o acudir a un psicólogo, ¿cuál es la diferencia como tal? Porque las personas justamente anteriormente, como bien mencionaban, probablemente hacían referencias más a un psiquiatra que a un psicólogo. Entonces entendemos que en el día a día probablemente muchas de las personas que conocemos no entienden esta diferencia, entonces lo pueden malinterpretar. ¿Nos podrían ayudar con un poquito más de luz sobre esto? Sí, por supuesto. Bueno, hay una gran diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra, porque el campo de estudio de la psicología es la conducta. Entonces, si tú tienes un problema a nivel de tu conducta, ya sea que quieras cambiar hábitos, quieras romper patrones, cambiar la manera en cómo te relacionas con los demás, puedes acudir, en este caso, al psicólogo para poder generar un cambio. En cambio, cuando hablamos de la psiquiatría, el campo de acción de la psiquiatría es un poco más farmacológico y en algunos casos va acompañado al tema de la psicología, pero en este caso vendría a ser más secundario, ya que las personas pueden tener problemas emocionales y el enfoque para poder solucionarlos es justamente trabajar ese aspecto emocional, y si es que con el pasar del tiempo la persona no mejora, podríamos reconsiderar la idea de acompañamiento psiquiátrico, pero siempre es importante eso. Perdón si me equivoco, entonces, por ejemplo, para poner una diferenciación bastante breve, el tema de los patrones de conducta que uno quiere mejorar, improvisarlos, uno acude al psicólogo. Así Para es. el asunto de un psiquiatra, ¿es más la parte emocional aguda o no sé? No, en este caso, claro, en este caso ya el psiquiatra puede ser en casos en los que la persona no pueda contar del todo con recursos para poder hacer frente a una condición emocional. Por ejemplo, digamos alguien que efectivamente quiere ir al psicólogo, quiere trabajar en algunos temas personales, pero tiene muchos problemas para dormir.
y en este caso necesita una ayuda farmacológica, o una persona que vaya, tiene conciliar el sueño. muchos problemas, por ejemplo, a nivel depresivo, que con años de vida, ¿no? Que ha tenido estos problemas, y en este caso pedirle a la persona un proceso de cambio puede ser que le cueste un poco, así mismo con la ansiedad. Entonces, en casos en los que la persona quizás se le dificulte mucho salir de estos estados, podríamos complementar la ayuda con un aspecto psiquiátrico, pero no va a ser necesariamente el enfoque principal, ¿no? De hecho, un psiquiatra siempre tiene que al principio preguntarle a su paciente, bueno, pero cuénteme, si usted tiene este problema emocional, ¿está usted yendo al psicólogo? ¿Lo está llevando junto con la Hay psicoterapia? un punto importante porque hay muchas personas que saltan el paso al psicólogo y pasan al psiquiatra. Así es. Por ejemplo, tienen alguna ansiedad generalizada por miedo, por ejemplo, una fobia, O una ansiedad social. una ansiedad social, una agorafobia que esté surgiendo, un miedo a estar en espacios públicos, el miedo a subir a un ascensor, imagínate. Y dicen, ok, no voy al psicólogo, vamos al psiquiatra para que me mediquen y sentirme bien, estoy relajado. Entonces, ¿qué pasa? Dejas de tomar las pastillas y vuelve a tener este síntoma o esta ansiedad. Podemos decir que estoy básicamente cogiendo el sándwich y para que no huela tan mal, lo pongo un momento en una funda de papel, luego la funda se daña y bueno, sigue apestando el sándwich ahí. Claro. Perfecto, Exacto. claro ejemplo. Así O es. ponerle perfume y Me diciendo, dio ok, hambre. huele rico, ya no huele nada malo, ya está el podrido sándwich por acá. Pero después de un tiempo va a oler. Entonces, el hecho del perfume ponerle es la parte psiquiátrica. Cuando no se trabaja la parte psicológica, las dos cosas son muy importantes. Ok. Claro, podríamos decir que de pronto puede ser más un recurso secundario. En este caso, primero optar por la parte psicológica, evaluarnos por medio de un psicólogo. Y si el psicólogo nos dice, mira, ¿sabes qué? Esto lo vamos a trabajar y luego no hay una mejora, lo cual puede ser que no pase, muy seguramente sí va a haber una mejora, pero en casos en los que se necesita un complemento, como por ejemplo la parte de muchos problemas de sueño, de pronto lo podemos complementar. Pero siempre la idea es que sea un complemento. En este caso. Perfecto. ¿Cómo juega la familia un rol fundamental ante una prevención de estos temas psicológicos con los jóvenes? ¿Cómo es el rol de la familia? ¿Cómo creo pueden que- intervenir con ellos? Claro, creo que estaríamos de acuerdo con que un punto muy importante es no juzgar y estar siempre en una posición de apoyo hacia el adolescente o incluso el adulto joven, porque es una etapa difícil, ¿no? El contexto, la situación de vida de un adolescente o de un adulto joven complicado, ¿no? A mí me gusta decirles a mis pacientes que son adolescentes o incluso los adultos jóvenes, es como que la sociedad espera de ustedes que se comporten ya no como niños, pero no tienen necesariamente los recursos de un adulto, pero a la vez espera que se comporten como adultos sin tener los recursos de un adulto. Entonces es una etapa un poco complicada, una etapa transitoria, o sea, una transición, y creo que los padres pueden justamente ser más conscientes de eso, y creo que hoy en día hay cada vez más padres que son conscientes de eso, y pueden ser muy empáticos en el sentido de escuchar, y escuchar para comprender, no para juzgar necesariamente. Ese punto es muy importante, justamente te iba a decir. No juzgar y escuchar. Como decía Luis, ellos quieren que saltemos de una parte, de un extremo a otro extremo sin pasar el proceso. Así es. Muchas veces cuando no se pasa ese proceso vienen también esa disfunción en la relación con, por ejemplo, el niño con sus papás, el papá con los niños. Es que no me entiendes, ¿por qué me pasa esto? ¿Sabes qué? ¿Me entienden mis amigos que están dentro de mi grupo? Porque están de acuerdo en la misma edad, ¿no? Claro. También la parte de edad. Y no te juzgan Emocional. y tus amigos también te están escuchando porque Exacto. probablemente atraviesan por momentos similares. Entonces tienes ese espacio de confianza que te permite hablar con ellos. En cambio, para algunas ocasiones tu familia crea, sin querer queriendo, estas barreras que no se dan cuenta cómo derribarlos. Justamente esto, por ejemplo, ¿qué le podríamos decir a los padres en ese aspecto? ¿Cómo hago, digamos, yo de papá, para poder tratar con mis hijos, no tener esta presunción de juzgamiento, no tener que ponerles esas exigencias? ¿Cómo no hago yo para padre para no juzgarlo y entender esa empatía, tener esa empatía con mi hijo? A mí me gusta decir que, bueno, todos los padres, hijos, en este caso específicamente, como dijiste, los padres, mamá, papá, una idea principal y es, a nadie nos enseña o nadie les enseña a ser padres. Y la matrícula es muy difícil porque en la misma vida vas a ir aprendiendo entre los errores y los aciertos. Aquí meto un poquito un pie de página y digo, hay muchas personas que dicen, ¿no? ¿Por qué los abuelos son mejores abuelos con los nietos y no con conmigo, que fue el hijo, ¿no? No me he fijado, ¿cierto? Entonces es porque dentro de todo ese proceso de aprendizaje va a ir aprendiendo de sus errores y va a ir manejando Claro. todo ese camino que no va a ser un camino
liso, son como, a ver, algunas Siempre es carreteras una por aquí, montaña rusa, sí. unos huecos Claro. que Tiene que ver van con a las doler. expectativas también. Siempre es Eso una es lo que pelea tú de dices expectativas. de la diferencia entre los padres y a veces los abuelos, ¿no? Las expectativas que tienen de ellos. Como que puede ser una expectativa más ligera y por eso puede ser más comprensión, más amor. En cambio, el padre puede ser más rudo o puede ser un poco más exigente por las expectativas de lo que quiere de su hijo. Claro. En este ¿Cuántas caso. veces no hemos escuchado, si mi papá es doctor, él me está obligando a que sea también doctor, o si es Claro. abogado, tengo que ser yo Tengo que también ser yo abogado? también. Entonces, desde ese punto estás obligando al niño inconscientemente a que siga un proceso que quiera o no, no puedes quererlo. Claro, y parte Entonces- también de madurar es aceptar y reconocer que pasar de esa etapa adolescente a adulta o de adultez temprana ya a una adultez propiamente dicho es reconocer que a veces nuestros padres no tienen la respuesta para todo en nuestra vida, que a veces esa respuesta que vamos adquiriendo es algo que se va a ir encontrando en la vida misma. Creo que Incluso propiamente eso es algo que le pasando con golpea eso mismo mucho de a los jóvenes, niños. ahí aprenden con Cuando eso los niños mismo. se dan cuenta que uno va creciendo y el niño siempre piensa es que mi papá no es solo mi papá, es super papá, super mamá. Ellos tienen la respuesta para todo y cuando te das cuenta y te golpeas con la realidad de que Claro. ese ser que lo siempre ha tenido en un pedestal no Exacto. sabe todo, Exacto. te choca y en ocasiones esto puede contraer a ciertas reacciones hacia los padres. Claro, es como que se vive un duelo en este caso, por así decirlo. ¿Ustedes cómo ven esta frase o cómo escuchan esta frase de que los padres, la mamá, el papá debería ser el mejor amigo del hijo? Contarle todo al hijo. Interesante. Yo tengo una postura muy fija que yo sí se la digo a mis pacientes. A cuando ver, por estén en favor, consulta. por favor, por favor. Cuéntame mi postura. Claro, yo sí considero, y se lo he dicho a los padres, ¿no? Cuando están en consulta también llevan a sus hijos, es que la idea es que el padre, los padres en general, papá, mamá, puedan ser una guía para los hijos y no necesariamente ser un amigo, sino más bien una figura de autoridad. Pero una figura de autoridad que enseña por medio del ejemplo en este caso, no una figura de autoridad que impone necesariamente cosas, sino que también explica, que también es paciente, pero siempre una figura de autoridad, por así decirlo. Pero no buscar ser un amigo, porque eso sería igualarse a un mismo nivel. Y la idea es que el joven pueda aprender, en este caso, en una etapa de desarrollo en la que está, que hay cosas que se tienen que respetar y hay también cosas que se tienen que hacer para poder adaptarse de la mejor manera a la sociedad. Muy buena postura. Yo concuerdo con él. O sea, pensé que íbamos a tener una idea diferente, pero es lo mismo, ¿no? Es, primer punto, como te dije hace un momento, saber escuchar, no juzgar, no ser, no digo tanto amigo con sus hijos, porque se pierde la autoridad, Claro. pero también aprender a poner límites. A pesar de que los quieras demasiado, aprender a poner límites en ciertas actividades o ciertas situaciones que puedan generar un conflicto para ellos a largo plazo, ¿sí? Y también predicar con el ejemplo. En ese aspecto yo pregunto, algo que tal vez a algunos les pueda sorprender, el hecho de la amistad con los hijos. ¿Hay que ser tajantes y simplemente no ser amigo de mis hijos? ¿O a la vez también ser amigo pero con límites también? ¿Qué significa este padre que puede ser amigo de los hijos o que no sea amigo de los hijos? ¿Qué significa la amistad en esta relación Sí, para hay ellos? que también saber qué es ser amigo, ¿no? De sus hijos, de los hijos. Para mí, el ser amigo de los hijos está siempre bien y cuando sepas escuchar, sepas compartir. Porque son esos momentos de calidad que vamos a ir referenciándolo como un amigo, ¿no? Comparto, vámonos al parque, vamos a jugar play, vamos a ver una película, ¿sabes? Que hagamos un viaje. Pero ese amigo no tiene que ser específicamente la palabra amigo, sino también entrar en un rol de autoridad. Ok, compartimos, pero también hay un cierto límite. No te vas a tirar de cabeza por allá. O sea, ciertos puntos que como padre tienen que ir también implementando y desarrollando en ese transcurso que es su paternidad. Claro, y también algo muy interesante que los padres pueden rescatar mucho de este tema de la amistad es que cuando nosotros hablamos de amigos, nosotros podríamos decir que un amigo es una persona que en este caso se alegra contigo cuando te pasan cosas buenas y se entristece contigo cuando te pasan cosas pues no tan favorables en tu vida. Y creo que los padres también pueden interesarse en la vida de sus hijos de tal manera que pueden compartir esas alegrías y esas tristezas, pero manteniendo esta figura de autoridad también, que en este caso permite ese balance, ¿no? Ese balance entre ser un padre, pero también mantener ciertas matices de amistad, o sea, de interés en este caso, y alegría y Y compartir. aquí entra estas mucho la emociones. idea de cómo corregir al niño.
Porque hay muchas personas que dicen, Claro, ok, y de hecho ese es uno de los principales problemas que a veces tienen los padres cuando llegan a terapia, cuando llegan por ejemplo a consulta y nos preguntan, en este caso, no sé qué le pasa a mi hijo que se está comportando de una manera que no quiero. Entonces, Sí. ¿cómo se trabaja La edad eso, del no? burro. La edad del burro, así es. yo creo que hay dos extremos. Te corrijo muy tajantemente o soy demasiado permisivo a lo Sí. que estoy realizando. Suele Y cuando pasar. somos permisivos existe un libertinaje de que por qué mi niño o el bebé o el hijo es muy malcriado, me hace ese show en el supermercado, ¿qué está sucediendo? Si yo solamente le permití ciertas cosas, pero de pequeñas cosas vienen grandes resultados. Claro, y otro problema que se suma a eso es cuando, por ejemplo, una figura paterna, en este caso digamos la mamá, es más permisiva y digamos que el papá es más autoritario. Entonces esa discrepancia entre formas de crianza es lo que confunde mucho al niño. Ok. Es por eso que es importante que tanto padre y madre estén en una misma línea, que conversen entre los dos, quizás cada uno poniendo sus propios valores, sus propias virtudes, conociéndose entre la relación, Exacto. qué es lo que uno le va diciendo para poder empujar entre los dos como equipo, no digamos cada uno tiene su propia filosofía, sino los dos como equipo empujarlo al niño para, bueno, Claro. Más claro su que nunca. integración. La palabra equipo debe primar en una familia y entre los padres, incluso en una relación de pareja. Porque a mí me gusta decir esto a mis pacientes. Yo trabajo mucho con metáforas. Son como las acuarelas, los colores. Papá es color verde y mamá es color amarillo. Tú no le vas a enseñar al niño verde o amarillo. Vas a enseñarle la combinación de los dos colores. Y ahí viene un poco el equipo, qué cosas estás primando para poder trabajar con ellos, enseñarles qué valores. Porque si ponemos un ejemplo, si el papá es fumador y la mamá no le gusta el cigarrillo, ¿qué crees que vaya a aprender el niño si tenemos dos ideas completamente contradictorias o muy diferentes? Va a quedarse con una idea de, bueno, es bueno, es malo, es bueno, es malo, y va a terminar cogiendo una postura, pero lo importante es llegar a un acuerdo entre las ideas y saber qué es lo correcto para enseñar al niño, en conjunto, no individual. No individual. Hay padres que a veces le preguntan a sus hijos, ¿por qué no me dijiste que necesitabas ayuda psicológica? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no tuvimos esa confianza, por decirlo así? Los padres, ¿cuándo pueden detectar las advertencias, las señales, cuando los hijos necesitan esta ayuda? ¿Cómo se puede ver así, no a simple vista, pero Claro. cómo los papás pueden así ver esa Hay advertencia? hay señales bastante claras, por ejemplo, si el hijo está mucho más irritado de lo normal, por ejemplo, que también cuando tiene menos ganas de hacer las cosas que antes le parecían satisfactorias, si se aísla cada vez más, si come menos, por ejemplo, Las o si notas duerme empiezan a bajar. mucho. Claro, si duerme mucho, si duerme poco, si el rendimiento académico decae, eso también es una buena señal, es un buen indicativo. Hay ciertas señales y la idea es estar como muy pendientes como padres de ese tipo de cuestiones. Porque hay padres que ven esas señales y dicen, no, es la edad, es la etapa. No, es la edad del burro, es la etapa. Y lo dejan pasar. No, entonces... La es un etapa es poco- compleja, claro. Efectivamente es una etapa complicada donde la probabilidad de tener un problema de depresión o ansiedad aumenta por justamente la cantidad de cosas que el adolescente tiene que Quizás enfrentarse. qué ¿no? tanto por ciento en relación a otras etapas. No podría darte un porcentaje en específico, pero podría ser quizás en un 30%. Ok. O sea, una probabilidad de que pueda desarrollarse algún problema relacionado a depresión o relacionado a ansiedad. Y esto lo digo por justamente la cantidad de demandas que el adolescente va a tener, a diferencia de la etapa anterior, en este caso de la niñez, o en la adultez temprana también. Son diferentes exigencias. ¿Qué tipos de terapias, intervenciones, ayuda funcionan con estas cosas, con los adolescentes? Ujú. ¿O Bueno, cómo las aplican ustedes? ¿O qué tipos de terapia aplican ustedes? Claro, siempre nosotros hablamos de terapia en las que nosotros buscamos comprender, entender la conducta del individuo, la función que tiene la conducta en cada uno de los pacientes, en este caso de los jóvenes, poder entender por qué hacen lo que hacen, qué son estas conductas, qué funciones tienen, y las emociones y los pensamientos también, por supuesto, son componentes que nosotros buscamos comprender para en base a eso establecer objetivos e ir avanzando poco a poco, sesión a sesión, para poder generar cambios. Ujú. Así es. ¿Y tú? Bueno, bueno, más que todo yo complemento esto, ¿no? Porque la terapia va a ser mucho basado también de también las exigencias del niño, o el adolescente, o el adulto. ¿Y por qué digo eso? Porque hay varias personas, por ejemplo, que les gusta una consulta terapéutica un poco más directiva,
hay otras personas que no son del partido de que sean más directos en terapia. Entonces, no hay enfoque malo, más bien el enfoque tiene que adaptarse también al modelo de trabajo que vamos a tener con el niño. ¿Sí? Siempre basado también de la parte científica y que tenga un resultado eficaz y eficiente dentro de todo el proceso terapéutico. Tomando en cuenta la parte científica y demás, ¿ha notado tal vez algún tipo de trastorno en los últimos años que se haya ido quizás desarrollando más, despuntando más en comparación a antaño? Mira, Los TCA. TCAs. ¿Qué son TCA? Con Los la TCA son, tecnología ahora y todo. sí, los TCA son trastornos de conducta alimenticia. Ah, ok. En otras palabras, personas que priman, por ejemplo, no alimentarse tanto, viene la anorexia, no me quiero comer porque quiero entrar con una expectativa de imagen como está la sociedad. Quiero ser flaco, quiero ser con una figura como esta persona de acá, esta modelo. Y en estos casos, ese modelo de lo que es la sociedad está muy determinado por lo que se ve en Instagram, En por redes. ejemplo, Sí. en redes Redes sociales, sociales. en Completamente. Instagram, TikTok, en redes en general. Yo digo que las redes Influyen sociales, mucho. sí, las redes Claro que sociales sí. tienen su doble filo. Sí. Hay una gran información que te puede ayudar, tutoriales, investigaciones, pero también hay otra parte, conocimientos, hay otra parte que es la parte, me gusta decirle, la parte fashion, ¿no? La parte de que dices, yo quiero parecerme a esta chica, yo quiero parecerme a este chico, yo quiero tener ese Claro. cuerpo, y si quiero llegar a Y- ese cuerpo, y tengo la- que lograr hacer este Y tipo de la acciones. realidad es que en muchos casos usan filtros. Incluso hoy en Sí. día hay videos de Instagram donde salen personas que Fascinante, usan filtros fascinante, más y que enseñan cómo ellos engañan a otras personas usando filtros. Incluso hombres de cierta edad distinta que Así asemejan a es. ser mujeres, con todo ese asunto de los filtros, es un puñal bastante filudo de ambos Claro, lados. en ese entonces aspecto. crecen con una expectativa, una ansiedad social, una expectativa de querer cumplir. Se me ocurre que entonces en esos casos, ustedes como profesionales, individualmente, ¿cuál creen que sería o la postura de padres frente a sus hijos, ya sea niños, adolescentes, frente a las redes sociales? ¿Cuál es una edad recomendable que puedan tener? ¿Qué tipo de redes sociales? ¿Con qué nivel de supervisión? ¿Cuál es la postura que tendrían ustedes en acerca Claro, de esto? quizás en un mundo ideal, y digo un mundo ideal porque imaginario. indudablemente las redes sociales son tan necesarias para comunicarnos con otras personas, Claro. para poder llegar a otros y mantener contacto. Podríamos decir que un mundo ideal para jóvenes puede ser pues, desde los 16 en adelante. podríamos 16 en ser. adelante. Sí, porque ya puede haber un poco más de criterio desarrollado, pero ya en menor edad puede ser mucho más complicado. Y a pesar de que exista ese criterio y tengan ese conocimiento, ir reforzándolo también con los padres. Claro, en conjunto. Porque muchas veces no solamente es las redes sociales, también son los padres. Que ven los padres, Sí, que comparten así los es. padres Sí, junto a comparten los los hijos. padres. Exactamente. Oye, es cierto, yo me acuerdo de chiquito, por ejemplo, me pasaba viendo todo el tiempo con mis papás televisión, pero que veíamos Tom y Jerry, Looney Tunes. Cuando crecíamos, yo veía en cambio con mis tíos, como comenté en algún programa aquí, el tema de Caballeros del Zodiaco y demás. Y luego crecíamos, pero con otro tipo de medio que había antes. Ahora con tanta apertura que hay, con el tralalero, tralala y todo lo que hay, desde lo más absurdo hasta lo más Claro. científico, justamente. Así Esa es. supervisión termina siempre siendo Siempre, primordial. siempre toda supervisión tiene que verse con los capítulos, los episodios, lo que dicen entre líneas. Porque de eso los niños los copian y siguen ese pequeño patrón. O dicen, ok, si en la serie dicen que los gordos son los peores, vamos a salir a la calle y vamos a decir, ya sabes que los gordos son los peores. ¿Qué tanta responsabilidad, fuerza o importancia tienen las redes sociales? Es la misma con la cual tenemos en la sociedad donde nos rodeamos. La idiosincrasia propia. Y eso es algo que también quería consultarles, entendiendo nuestra idiosincrasia ecuatoriana. ¿Cuáles ven que son los factores más determinantes? No diría que combatir, sino que prevenir con los niños, entendiendo el medio que nos rodea aquí en Ecuador. Nosotros, bueno, en algún momento, los diferentes padres que nos ven, ¿qué es lo que ellos podrían intentar prevenir, ayudar a los chicos para que no lleguen a ciertos puntos, ciertos límites que no sugerirían por su lado? Ujú. Claro, algo que se puede recomendar mucho a los padres en ese sentido es que siempre estén pendientes de las necesidades que ellos pueden tener Importante. a nivel emocional. Y no quiere decir con esto que como padres, ustedes que están viendo, tengan todas las respuestas, pero a veces lo único que quiere un adolescente o un adulto joven es ser escuchado. A veces no necesitas dar una respuesta exacta o una solución ante preguntas complicadas que pueden tener, pero el hecho de que estén ahí y que sientan ese apoyo ya hace una gran diferencia.
justamente no ser ignorados, porque creo que es algo Exacto. muy típico. Me acabo de acordar que cuando uno es pequeño, tiene esa situación de niño de 8 años, millón preguntas que se la saca por todos Claro. lados. Ajá. Están pregunta y pregunta y pregunta porque nace esa curiosidad. Exacto. Hay muchos padres que les corta esa curiosidad Ah. o que simplemente ya, muchacho, miércoles nos sigue jodiendo, ya, párale ahí, porque él me pregunta. Claro, más, como que ahora ya no, ahorita no. Pero Otra- te después de estoy una- depositando Ajá. esta pregunta en ti porque confío en ti y quiero seguir tratando. Así y como es. ustedes dicen, y muchas veces los papás no van a saber la respuesta, pero el hecho de escucharlos como tal, Exacto. les crea cercanía y les crea más confianza. Hay Porque algo muy importante y es que los niños ven como sus ídolos a los padres, a la figura Sí, paterna, sí, sí, a la sí. mamá. Claro. Entonces, hay una pequeña grieta que se rompe cuando el niño le pregunta, mamá, ¿quiero eso? No, ¿sabes qué? Estoy en el trabajo, ¿sabes qué? Otro día, y después nunca llega esa respuesta. Entonces, aquí vamos a entrar un poco a lo que se llaman los apegos, los tipos de apegos que pueden existir. por Ese favor, que tipo- siempre me pierdo un poquito con el tema de los apegos, por favor. De términos nuevos. El claro. papel y pluma ahorita. Ok, saquen ese papel y pluma. Hay varios tipos de apegos. El principal y el ideal que todos quisiéramos tener sería el seguro, ¿no? El que es uno escuchado, el que tiene la confianza que puede ser que el papá esté en el trabajo y dices, ok, va a llegar acá y voy a tener ese tiempo de calidad. Muy importante esa palabra, tiempo de calidad con mi figura paterna, con mi figura materna, con mis hermanos, con las personas que están en ese alrededor, ¿no? Acá tenemos otro tipo de apego que es algo que sucede y por eso también no digo que es una obligación de que suceda este apego, vamos a tener una ansiedad, una depresión, pero es una predisposición, una probabilidad de que puede llegar a esto. Son los apegos desorganizados o evitativos. El apego desorganizado es cuando no está presente esa figura, digamos, ¿sabes qué, papá? Quiero contarte, no puedo ahorita, estoy cansado en el trabajo, siguiente día, y después así sigue hasta el próximo año bisiesto y no llega esa respuesta. Entonces el niño empieza a crear una autosuficiencia diciendo, ok, no necesito mi figura paterna porque nunca estuvo. Entonces voy a crear una independencia y voy a hacer lo que yo crea que vaya a hacer. Y características de ese tipo de personas, como en su etapa adulta, adulta joven, ¿cómo se reflejan? A ver, hay una serie, ¿no? De lo que te sucede desde la infancia, adolescencia, son pequeñas heridas, porque, bueno, nadie tenemos una infancia y una historia completamente bonita. Siempre hay momentos importantes que te afectan. Los marcan. Sí, son esas pequeñas grietas que yo digo que existen. Pero lo importante es saber manejar esas grietas, saber trabajarlas, saber pavimentarlas. Y cuando no pavimentas esas grietas, vienen los problemas a futuro. Cuando juegas de sándwich. Los sándwiches. Claro, y puede afectar mucho al tipo de relaciones que tienes a futuro, ya sea en la adultez temprana o ya más Tus adelante. amistades, Y relación. claro, el tipo de relación que pudiste haber tenido con tus padres también puede influir en este caso, porque puedes aprender ciertas cuestiones. Me faltaron dos tipos de apegos, ¿quieres decirlos? Sí, ya nada más, no te preocupes. Bueno, ya para no quedarme inconcluso, tenemos el apego ansioso y el apego, dije el evitativo, desorganizado era. Sí. Ujú. El apego ansioso lo voy a hacer lo más simple, lo más superficial para que podamos entenderlo. Sí, otro sanduchito ahí para que lo puedan comer. Yo ese apego ansioso, en ciertas palabras te voy a decirle una frase. Es, por ejemplo, cuando llega el papá y dice, ok, solamente tengo 2 minutos para poder escucharte, 1 minuto. Y empiezas a decir todo lo que tú dices, pero después se van. Entonces ahí viene la necesidad de que decir, ok, se va a ir, pero tengo necesidad que vuelva a regresar. Hay una ambivalencia. Sí, una ambivalencia de que se fue, puta, tengo que escribirle, ¿dónde está? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ok. Y ahí viene también el otro apego, que es el apego desorganizado, que es la combinación del ansioso y el evitativo. Y surge el desorganizado. ¿Por qué surge? ¿Por qué nace? Tienen varios factores, una diversidad de factores, pero me quiero enfocar en uno en específico. Y lo que hemos conversado en todo este podcast, y es el saber escuchar. A veces solamente oímos a esa persona, pero no la escuchamos. Oímos al niño, Claro. pero no escuchamos. Y si queremos escuchar, le damos un tiempo como que si fuera un timer. Tic, 2 minutos, 5 minutos. Es una cuestión de aprendizaje, no es lo que yo aprendo. Si yo aprendo que solo me escuchan bajo ciertas circunstancias y de pronto me escuchan y aparte de eso me escuchan y me juzgan, porque yo aprendo eso, ¿no? Y aprendo que mejor me debo guardar las cosas. Hay padres que incluso, como me estaba diciendo ahorita, le dan para que se queden tranquilos, para que no fastidien una tablet, un teléfono, tome y quédate tranquilo y no molestes más. Esto evidentemente está mal. Sí.
pero también influye, obviamente la tecnología es un mal uso como tal hacia los niños Uso no supervisado, claro. por los contenidos. Los Así es. contenidos y también que tienen que tener un momento de sociabilidad con otras personas. Claro. ¿Qué sucedió en la pandemia? Un cierto grupo grande de personas se enfocó mucho en las redes sociales, en los juegos. ¿Qué es lo que pasó después de unos meses posterior a la pandemia? Tenemos problemas con personas que no sabían socializar o tenían miedo a volver a socializar. Entonces, todo es cuestión de práctica. Lo que no se practica se extingue. Entonces, el hecho de darle un dispositivo que, a ver, en cierto punto, como dijimos aquí, es importante a un adolescente para que se pueda comunicar, pero también que tenga su dosis importante de socializar con otras personas sin la pantalla, sin el televisor. Es como que se atrofia esa parte de habilidades sociales Sí. que tienen que practicar en este caso. Así es. Son del día a día y que lo han desaprovechado luego por tanto tiempo. Así es, claro. ¿Cómo nosotros, como ciudadanos, incluso los padres o nuestros amigos, cómo pueden fomentar a los jóvenes a acudir a tener esta ayuda psicológica, evitando ese estigma de la sociedad? Que porque uno va al psicólogo es porque uno está loco. Claro, no, eso es lo que normalmente se dice, ¿no? De que si uno va al psicólogo es porque Claro. está loco. Y no, realmente no tiene que ser así. De hecho, es lo que uno hace para evitar a confrontar los problemas que uno tiene. En este caso es lo que nos puede llevar a momentos de descontrol o no saber qué hacer con nuestra vida. Es más bien el hecho de aceptar que es un proceso natural el hecho de ir a terapia, porque nos permite tener mejores herramientas para poder confrontar la vida, que es muy complicada, de por sí es difícil. Entonces, es bueno que los padres puedan incentivarse a verlo con más optimismo, de una manera más positiva y como una inversión a largo plazo en la vida de sus hijos. Claro, algo que les va a ayudar y que les va a quedar para el resto de su vida. Así es. Claro, y empezar desde temprana edad. Sí. En varios países, en Chile, España, en Europa, el psicólogo es uno de los médicos de cabecera, a la par con el médico, Con el pediatra. como el Por pediatra. ejemplo, Claro. Porque existe una gran relación, una gran conectividad entre el cuerpo y la mente. Entonces, si trabajamos a una manera muy importante el cuerpo, ¿por qué no debemos trabajar esa parte también importante que es la mente? Correcto. Claro, yo por ejemplo he tenido pacientes como que muy jóvenes que han venido a terapia y ¿Qué tan así- jóvenes más o menos? Bueno, por ejemplo de 15, 16 años, incluso a veces 14, 15, 16, hasta los 30, 40 años. Pero he tenido pacientes jóvenes y bueno, yo me alegro porque digo, qué bueno que sus padres están invirtiendo en ellos y que a pesar de que están teniendo problemas, qué bueno que están pudiendo ver las maneras más saludables de sobrellevar esto. Pero así también he visto pacientes que ya obviamente ya llegan a los 30 años, 35 años y sí digo como que qué pena que en este caso han tenido que por diversas razones de la vida, ¿no? Obviamente sin juzgar, se han visto bajo la poca capacidad de poder ir a terapia, ¿no? Por diferentes razones, ya sea por temas económicos, por el tema de que los padres de pronto no les ayudaron en ese sentido, o juzgamiento. Entonces, se han acumulado una serie de problemas que ya trabajarlos más adelante, obviamente, lleva un nivel un poquito más grande de complejidad, que no quiere decir que no se pueda trabajar, pero efectivamente hay que abordar muchas más cosas en este caso. ¿Sabes que ahorita me estaba dando cuenta que en parte así lo enfocamos lo de los padres, pero también se ven situaciones de pareja? Claro, por supuesto. Por ejemplo, yo lo de el apego ansioso, evitativo, todo eso yo lo... Y la respuesta más fácil es Yo de lo- hacer un podcast, crear un podcast para funar a tu pareja. Yo lo he Para conocido, desfogar aquí. yo lo he conocido por medio de esta red social TikTok, que hay varios psicólogos que también se ponen a hablar, hay cosas que nada que ver y hay otros como que sí Sí. tiene sentido y Claro, ahí también hay de a las todo. personas que ven Sí. como que se quedan chuta, ¿Qué? entonces, ¿Qué mismo? ¿Qué mismo? ¿qué mismo? ¿Qué es qué mismo? ¿Qué ¿Qué mismo? puedo hacer? Pero eso de apego evitativo, todo eso lo he escuchado en parejas como tal, no tanto en padres, sino que lo he escuchado en parejas. Sí, aunque va- tiene que ver también con el tema de los niños, está muy relacionado. Sí, Porque con eso Ah, van ya. haciendo, va surgiendo y luego ya se ve Claro. reflejado cuando tienes compartir un poco más íntimo con Claro. una específica Y persona. obviamente hay que reconocer que no es algo fijo o algo a lo que estás destinado a hacer, sino que en este caso es algo que puedes cambiar y trabajar, ¿no? No es como una maldición, por así Sí, decirlo. porque hay personas que dicen, yo tengo apego ansioso, voy a morir siendo ansioso. No, Claro, se puede manejar. o lo utilizan como una carta de presentación, pero no ven la apertura para cambiar. Claro, porque Entonces- lo dice como una manera de excusarse, como que mira, Sí, por si acaso exacto. yo soy esto y no me puedes hacer nada porque Claro, yo tengo Ahí viene mucho Claro. la idea de que hay
personas que dicen, yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré. No. Ajá. Ajá. Dejando Entonces- un poquito a un lado ya lo familiar, o sea, los padres Sí, de familia. sí, sí. Sí quisiera entrar un poquito brevemente, para ir terminando un poquito, al tema de ¿Qué relaciones. te hizo no, ese hombre? Cuéntanos. no, es por lo Mira, que aquí me tienes dijo a dos David ahorita. profesionales. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te Por hizo ejemplo, ese hombre? si hay un hombre, si Ese hay un hombre. sujeto, ¿no? Si hay un sujeto, Ese sujeto. un cucaracho, no me digo. Uy. Un man que no, No, puede estar señor. solo, que no puede estar solo y tiene que buscar a alguien para sentirse acompañado. ¿Esto tiene algún nombre en psicología? ¿Tiene que ver algo con la Dependencia psicología? O sea, Dependencia mucha emocional. gente lo dice, claro, como dependencia emocional, pero hay que entender, claro, que en este caso, esa llamada dependencia emocional es una conducta, ¿no? De buscar a otros, de buscar compañía. Y eso tiene una función. En muchos casos puede ser porque la persona quiere evitar sentirse sola, quiere evitar sentirse triste o quiere evitar confrontar algún tipo de malestar que tiene en la vida. Muchas veces se dice, no, el por qué estoy buscando a esa persona, pero es el para qué estás ¿Para qué? buscando. ¿El para qué? ¿Qué A veces para llenar un pensamientos, vacío. qué pensamientos están surgiendo el por qué necesitas a esa persona ahí? Claro, es verdad. Hay algo que a mí me pasa mucho y que todo el ¿Con mundo ese me- hombre? que Ahorita empezamos no terapia. puedo, no Estamos en puedo. televisión. No, yo sí quisiera ir a terapia. En serio que Muy sí. bien. No, Que pero- mira, Profesionales, no por el paso, hecho- primer paso. primer paso. No, Ese sí. es el primer paso. Pero Muy no bien. por el hecho Hola, me llamo Noah. de pareja ni nada, sino que tú dijiste algo al inicio. Yo ¿Ya? me irrito con facilidad, casi toda la vida. Producción, Me irrito confirme. con facilidad, yo me enojo muy rápido, pero no exploto, pero yo me irrito. Yo escucho algo cuando Ok. estoy enojada, y estoy así que, o sea, perdona, pero qué Che, en qué momento se ¿qué calla, ves? en qué momento deja de hacer así porque me fastidio muy rápido. Entonces, eso, por ejemplo. Sino que ahí, cuando yo te escuché en algunas otras cosas, pero no son problemas familiares. Claro. Pero puede ser también, yo he visto muchas cosas con mi papá, mi mamá, cuando era Más, menor de edad, porque más si yo pequeña. chiquita me comienzan a fastidiar. Más pequeña. Ajá, más pequeña. Yo creo, igual también a veces uno lo maquilla, puede ser que con ayuda psicológica lo pueda extender, pero Claro, no creo así que esos es. problemas yo los esté arrastrando. Es lo que yo no Ahí creo. tenemos el sándwich guardado. ¿Sí ve? Ajá, es lo que claro. yo no creo. No, aquí hazlo tu sándwich. Pero es lo que yo he tratado de voltear la tortilla con lo que Sí. he visto y no ser así o no comportarme así de esa manera. Bien, pero eso sí, aparte con lo que tú me dijiste, yo dije, entonces sí quisiera realmente buscar ayuda psicológica. Mira, aquí tienes dos Sobre todo profesionales. por mi personalidad, mi comportamiento, Claro. mejorarlo y sentirme bien conmigo misma. Y con nosotros también nos vas a hacer No, un yo no soy bien. así. No, yo no soy así. Bueno, aparte de eso, ahorita con lo de no estar solo, yo siempre, desde hace años, desde que ya me soltaron mis padres, coger gusto, yo hago todo, casi todo sola, pero así cosas específicas, Ok. que normalmente se hacen en pareja o en grupo. Yo me voy al cine sola. Ah, a mí me encanta ir al cine sola. Hay un punto importante, ¿dónde está escrito que debes ir en pareja, no? Exacto. Claro, puede ser una Hay expectativa personas- social. Hay personas que me escuchan y en serio me quedan viendo y me dicen, ¿estás bien? ¿No quieres que yo te acompañe? O sea, ¿por qué ibas sola? ¿Estás bien? ¿Necesitas? Ay, Y yo me adoro quedo ir al así, cine no, sola. me gusta ir sola de viaje. Yo me puedo sentar a comerme un Sudan Coffee sola y hay personas que me quedan viendo como que, ¿qué pasa? O sea, está sola, se siente mal y es un perjuicio por parte de la sociedad, que son esas cosas de ir al cine, sobre todo, que me pasa mucho. No, ¿qué vas a hacer hoy? Ir al cine. ¿En serio con quién? ¿Sola? ¿Por qué vas sola? Y una vez alguien me dijo, una persona normal va En acompañada. el colegio no dijiste. Claro, y en este caso yo creo que hay que tener en cuenta algo y claro, efectivamente a veces eso se relaciona con este tema de mejor solo que mal acompañado, ¿no? Una cosa es hacer estas cosas uno solo porque uno quiere, no por una cuestión de gusto. Otra cosa es hacerlo como una manera de evitar querer compartir con otros, que no ¿Sabe? creo que sea tu caso. ¿Sabe yo cómo lo socializo? Yo soy única hija. Ok. Entonces, mi mamá, mi papá, yo toda la vida. Siempre ya me dejaron haciendo tareas solita desde chiquitita. Entonces, yo me manejo O sea, es sola. más independiente. Soy muy independiente. Entonces, yo no tengo hermanos, tengo primos, pero como que no tanto ya Claro, ahora. tú has Yo a eso aprendido, lo- en Ser este caso, independiente. en tu historia de vida, en tu historia de Ajá. aprendizaje, has aprendido en este caso Yo creería. a
ser más independiente. Yo creería que es eso. Y no le temes a esto. En cambio, hay personas Exacto, que le que le temen al temen tema a de ser ser- muy independientes. Y eso los lleva, en esos casos, a estar en relaciones con personas que no van acorde a sus valores. Y todo por un miedo a de pronto estar solos, no querer terminar solos en la vida. Entonces, Es que sí. mira, eso es muy interesante porque si me lo pongo en tu mismo son, yo en cambio tengo hermanos, tengo algunos primos, etcétera, y yo también soy esa persona que va al cine solo. Pero en mi caso, lo que a mí me Está gusta bien. es, tengo una manía muy importante en cambio con compartir. Yo soy muy consciente que X partido lo puedo ver solo, ir al cine puedo hacerlo solo, jugarme un videojuego lo puedo hacer solo, irme a mi restaurante favorito, tomar un helado o lo que sea, puedo hacerlo solo también y es muy muy agradable. Sin embargo, yo digo, puedo hacer esto, pero estoy perdiendo la oportunidad de compartir con alguien a quien yo quiero mucho. Que Claro. puede ser, bueno, voy a ver a quién me encuentro, en todo caso, porque tengo mucha gente que quiero, pero a veces me da esa situación de, ¿para qué hacerlo solo si lo puedo hacer con alguien? El hecho de querer compartir algo que me hace muy feliz, sé que esto lo va a hacer feliz a otra persona, sumemos las dos felicidades, hagamos una cosa más bonita. Claro. Pero en caso, cuando no se da, pues bueno, me voy a ver por tercera vez Star Wars 3 ahora en el cine, no pasa nada, y lo disfruto muy, muy, muy bien. Ujú. Claro, Pero mira, en ese mi caso, punto. yo tengo hermanos, Ajá. primos, y Claro, yo quiero hacerlo con ellos también. Lo importante ahí y es que cada persona es un mundo diferente. Ya sea que sean dos hijos únicos, uno le gusta hacer las cosas solos y la otra persona le gusta hacer las cosas acompañadas, pero cada persona tiene su forma de trabajar Sus vivencias. y vivencias, porque cada persona tiene sus vivencias únicas y cada persona tiene su cosita diferente. Si es que somos, digamos, ponemos a dos personas aquí con las mismas vivencias, probablemente una vaya a responder de una manera diferente a la otra. Claro, por eso es que única. los psicólogos evitamos decir, mira, esto es lo normal y tú no eres una persona normal. claro. Eso no hacemos los psicólogos. Eres única y detergente. Los psicólogos buscamos entender tu contexto, lo que has aprendido en tu vida, cómo te has ido desarrollando. Y en base a eso entenderte y entender cuáles son tus necesidades en específico para que puedas salir adelante en tu vida. Pero no buscamos en este caso decir, no, mira, tú no estás siendo una persona normal Claro, o no te estás comportando necesariamente como la sociedad totalmente espera, porque a veces cada persona pues tiene diferentes propias formas de, vivencias. es verdad, moverse en la sociedad de manera respetuosa, pero de diferentes maneras. O sea, hay personas que tienen diferentes gustos, diferentes formas de ser, de ver la vida también. Correcto. Para terminar, consejos ante estos jóvenes preocupados por su salud mental como tal, muy aparte de los padres, de los amigos, a los jóvenes directamente y que ¿Sabes quieren qué? acudir a Justo esta con el ayuda. tema de consejos quería comenzar preguntándoles, muchachos. Entendemos que justo lo que estábamos diciendo, el paso más importante es darnos cuenta de qué es o admitir qué es lo que tenemos y poder trabajarlos. ¿Cómo quebramos esto de estar, por ejemplo, cómodos en un sofá y decir, ah, mira, yo soy esto y tengo todo esto de acá y ahora acéptame como soy, a entender que quizás lo que yo estoy haciendo, a pesar que yo me siento cómodo haciendo, no está bien porque lastimo a la gente que yo quiero, o tal vez haciendo esto, yo lo siento como que es de lo más normal, pero en realidad no me he dado cuenta que me está alejando de personas que quiero, el daño que puedo causar para los demás, para mí, y finalmente dar ese paso de, ok, no, admito que tengo esto y tengo que hacer un cambio. ¿Cómo puedo pasar de estar sentado a dar este paso? Hay un punto, ¿no? Y me gusta decir... te voy a Otro contar sándwich. Otro sándwich voy a sacar aquí. Una experiencia con un paciente que tuve que, curioso, ¿no? Vino a terapia diciéndome que estaba totalmente bien. Normal. Sí, Estoy bien, ¿ah? pero específicamente ella había pasado un proceso terapéutico completamente de 1 año y medio. Pasó un mes y me dijo, quiero venir acá solamente por seguimiento y para que me escuches. Y para ver si es que estoy tomando bien una decisión. Entonces, me sorprendió porque no hay muchas personas que van a una consulta terapéutica habiendo terminado ya otra consulta terapéutica, un proceso largo, A mí ¿no? sí me ha pasado eso que dices, ¿Sí? pacientes. A mí 2 veces me ha pasado esto. Sí. Entonces me sorprendió mucho, ¿no? Trabajamos esa sesión y me di cuenta que estaba totalmente estable frente a las cosas que él me comentaba. Yo, wow. Entonces, ¿cuál es el primer paso que te digo, no? Y cómo engancho esto lo que te comenté con lo que me preguntaste. El primer paso es que nunca vamos a tener una verdad absoluta, ¿sí? Y esa verdad absoluta a veces nos puede llegar a decir y estar en el complejo de Superman. Yo puedo con todo, yo estoy bien. Si es el problema de la otra persona, el problema es de otra persona, yo estoy perfecto. Nadie tiene la kriptonita para hacerme daño, ¿ya? Lo importante es también
hablar, expresar las cosas que nosotros pensamos, a pesar de que tengamos en cuenta la idea de que pensemos que estamos en lo correcto. Siempre es bueno y bienvenido tener una segunda opinión, no solamente en psicología, sino en otras áreas, en la parte de medicina, es sumamente importante, es fundamental Al eso. final enriqueces tu criterio propio y la decisión la tienes tú. Correcto. Así es, o sea, esa transición entre quedarse en, bueno, no sé cómo cambiar a ir a terapia puede estar impulsada por la cuestión de reconocer en primer lugar de que no tenemos por qué saberlo todo y no tenemos por qué tener las respuestas a todo, y en este caso podemos acudir a un profesional para entendernos más, para poder comprender de pronto áreas de nuestra vida que por diversas razones hemos descuidado, hemos dejado a un lado, y comenzar a priorizarnos cada vez más, que eso sería el punto. Entonces, para ello, reconociendo eso, podemos dar ese primer paso a terapia, a consulta, para buscar un cambio verdadero que perdure para toda la vida. Y qué mejor que acudir a estos expertos que nos van a ayudar más que todo es entregarnos, poner a disposición a nuestras manos estas herramientas que nos van a servir a impulsarnos y mejorar cada día más. Yo me llevo de aquí, la verdad, mucho aprendizaje, pero lo esencial de que así me reafirmé que si quiero ir al psicólogo. En serio. No, En hay que sacar ese Qué bueno. En Saquemos el serio. sándwich, pero no nos compartes que va a estar feo. No, amigos, gracias, en serio, a ti no, pero a ti sí, muchísimas gracias. Sí, lo máximo. En serio que es muy nutritivo escucharlos. Muchas gracias. Tiene muchos ejemplos como tal, muchas enseñanzas, y me gustó bastante. Y eso seguro que también esto, no solamente a nosotros, pero también a ustedes televidentes, van a sacar ciertas partes, cierto jamón, cierto queso que les va a ir gustando para poder armar su propio sándwich y no guardarlo, pero devorarlo, compartirlo con la gente que quieren, pero más que todo consigo mismo. Y así terminamos un capítulo de Confirma para Confirmar, problemas y desafíos Por cierto, juveniles. muchachos, sus redes sociales sí, para que las puedan nos sigan. compartir también. Sí. Consultas, bueno, horarios, como les si comenté, quieren. psicólogo Luis Benenaula, @psic.luisbenenaula en Instagram. Pueden encontrarme para cualquier Su consulta. consultorio. Sí, en Arcos Plaza 2. Perfecto. En los Arcos Plaza 2, en San ya, Borondón. perfecto. Así Yo, es. psicólogo José Ceballos, redes sociales Instagram, psi.joseelías, con 2 un poco complicado, pero ahí está. Los consultorios aquí en el Interhospital, tengo el consultorio, y las personas de San Borondón en la clínica de Trino Andrade. Así es. Muy Y bien. también consulta de manera online para los que Correcto, no sí, puedan para los movilizarse. Así Por es. Zoom. No, a Por ti Zoom, dónde te por Google Meet. encontramos. A mí me encuentran iba a decir algo. Bueno, ya, así vamos a terminar Confirma para Confirmar, un tema bastante interesante. Vamos a ver si vamos a topar más temas también así. Tenerlos otra vez como invitados nos encantaría, ya son ya A aquí nosotros también, del muchas gracias. podcast. Así que no Sí. se despeguen de la señal de 24/7 y no se pierdan el próximo capítulo. Hasta luego.